Comandante, Grupo Operativo del Ejército de los E.U. Fort Meade, MD, 20.755, 9 de junio de 1983. 1. Me encargaste que proporcionara una evaluación de la experiencia de puerta de enlace en términos de su mecánica y practicidad última. A medida que me disponía a realizar esa tarea, pronto quedó claro que, para evaluar la validez y la practicidad del proceso, necesitaba hacer suficiente investigación y análisis de apoyo para comprender completamente cómo y por qué funciona el proceso. Francamente, señor, resultó ser un asunto extremadamente complicado y difícil. Inicialmente, a partir de conversaciones con un médico que tomó conmigo la formación de Gateway, recurrí a los modelos biomédicos desarrollados por Itzhak Bentov para obtener información sobre los aspectos físicos del proceso. Entonces me vi en la necesidad de indagar en varias fuentes. Información sobre la mecánica cuántica para poder describir la naturaleza y el funcionamiento de la conciencia humana. Tenía que ser capaz de construir un modelo científicamente válido y razonablemente lúcido de cómo funciona la conciencia, bajo la influencia de la técnica de sincronización del hemisferio cerebral empleada por Gateway. Una vez hecho esto, el siguiente paso consistió en recurrir a la física teórica para explicar el carácter de la dimensión espacio-temporal y los medios por los cuales la conciencia humana expandida la trasciende en el logro de los objetivos de Gateway. Finalmente, de nuevo me pareció necesario utilizar la física para introducir todo el fenómeno de los estados extracorpóreos en el lenguaje de la ciencia física, a fin de eliminar el estigma de sus connotaciones ocultas, y ponerlo en un marco de referencia adecuado para la ciencia física. Evaluación objetiva. 2. Comencé la narración perfilando brevemente los factores biomédicos fundamentales que afectan a técnicas relacionadas como la hipnosis, la biorretroalimentación y la meditación trascendental, de modo que sus objetivos y modo de funcionamiento pudieran compararse en la mente del lector con la experiencia de Gateway a medida que se desarrollaba el modelo de su mecánica subyacente. Además, ese material introductorio es útil para respaldar las conclusiones del documento. Indicó que a veces estas técnicas relacionadas pueden proporcionar puntos de entrada útiles para acelerar el movimiento hacia la experiencia de entrada. 3. Niels Bohr, el renombrado físico, respondió una vez a las quejas de su hijo sobre la naturaleza obtusa de ciertos conceptos en la física diciendo, no estás pensando, simplemente estás siendo lógico. La física de la conciencia humana alterada se ocupa de algunas conceptualizaciones que no son fáciles de captar o visualizar exclusivamente en el contexto del pensamiento lineal ordinario del cerebro izquierdo. Por lo tanto, para tomar prestado el modo de expresión del Dr. Bohr, partes de este artículo requerirán no solo lógica sino un toque de visión intuitiva del hemisferio derecho del cerebro para lograr una comprensión completa y cómoda de los conceptos involucrados. Sin embargo, una vez hecho esto, confío en que su construcción y aplicación resistirán la prueba de la crítica racional. 4. Paradójicamente, después de haber hecho todo lo posible para no tratar de emitir juicios basados en un marco de referencia oculto o dogmático, al final me vi en la necesidad de volver, al menos brevemente, a la cuestión del impacto de la experiencia Gateway en los sistemas comunes de trabajo. Lo hice porque, si bien era esencial evitar intentar hacer una evaluación en el contexto de tales sistemas, creo que era necesario, después de haber completado el análisis, señalar que las conclusiones resultantes no violentan la corriente principal fundamental de los sistemas de creencias orientales u occidentales. A menos que ese punto se establezca claramente, existe el peligro de que algunas personas rechacen todo el concepto de la experiencia de la puerta de entrada en la creencia errónea de que contradice y, por lo tanto, es ajeno a todo lo que ellos consideran correcto y verdadero. 5. Ciertamente, este estudio no pretende ser la última palabra sobre el tema, pero espero que la validez de su estructura básica y de los conceptos fundamentales en los que se basa lo conviertan en una guía útil para otros miembros del personal de Lusainscom que deban recibir la formación de Gateway o trabajar con materiales de Gateway. Leichem Mason Elite. Mi comandante, DED 0. La experiencia de la puerta de entrada, sincronización del hemisferio cerebral en perspectiva. 1. Introducción. Con el fin de describir la técnica del Instituto Monroe para lograr estados alterados de conciencia, la experiencia de entrada, que involucra la sincronización de los hemisferios cerebrales o MSync, la forma más efectiva de comenzar es, VRIFLIPR o FILE la mecánica básica que subyace al funcionamiento de métodos relacionados como la hipnosis, la meditación trascendental y la biorretroalimentación. Es más fácil describir eficazmente lo que es Gateway comenzando con una breve descripción de las técnicas asociadas que comparten algunos aspectos comunes con la experiencia Gateway pero que, sin embargo, son diferentes. De esta manera,
podemos desarrollar un marco de referencia desde el principio que proporcionará conceptos útiles para explicar y entender Gateway por comparación, a medida que avancemos. 2. Hipnosis. De acuerdo con las teorías del psicólogo Ronald Stone y los modelos de ingeniería biomédica de Isaac Bentov, la hipnosis es básicamente una técnica que permite la adquisición de acceso directo a la corteza motora sensorial y a los centros de placer, y a las porciones cerebrales inferiores, emocionales, y a los centros de placer asociados, del lado derecho del cerebro humano después de la desconexión exitosa de la función de detección de estímulos del hemisferio izquierdo del cerebro. El hemisferio izquierdo del cerebro es el componente de razonamiento autocognitivo, verbal y lineal de la mente. La función de cribar los estímulos entrantes mediante la categorización, la evaluación y la asignando significado antes de permitir el paso a la hemisferio derecho de la mente. El hemisferio derecho, que funciona como el componente no crítico, holístico, no verbal y orientado a patrones del cerebro, parece aceptar lo que el hemisferio izquierdo le pasa sin cuestionarlo. En consecuencia, si el hemisferio izquierdo puede ser distraído, ya sea por aburrimiento o por reducción a un estado soporífero de semisueño, se permite que los estímulos externos que incluyen sugestiones hipnóticas pasen sin oposición al hemisferio derecho, donde son aceptados y se actúa directamente sobre ellos. El resultado puede implicar una reacción emocional originada en la región cerebral inferior, respuestas sensoriales motoras que requieren la participación de la corteza, etc. Tanto la corteza sensorial como la motora de la porción cerebral derecha del cerebro contienen una secuencia de puntos conocida como el homúnculo que corresponde a puntos en el cuerpo, ver gráfico 1, página siguiente. La estimulación del área correspondiente en la corteza provoca una respuesta intermedia en la parte asociada del cuerpo. En consecuencia, la inducción de la sugestión de que la pierna izquierda está adormecida, si llega al hemisferio derecho sin oposición y se remite al área apropiada de la corteza sensorial, dará como resultado que se genere una reacción eléctrica que inducirá la sensación de entumecimiento. Del mismo modo, la sugerencia de que la persona está experimentando una sensación general de felicidad y bienestar se referiría a los centros de placer apropiados ubicados en la parte cerebral inferior o en la corteza del hemisferio derecho, induciendo así la sensación sugerida de euforia. Finalmente, sugerencias como una que informa al sujeto hipnótico que disfruta de una mayor concentración o poderes de memoria serían respondidas en el hemisferio derecho, accediendo a la capacidad de almacenamiento de información no utilizada que normalmente se mantiene en reserva como resultado de los procesos de selección y control del hemisferio izquierdo. Este aspecto se volverá significativo en el contexto del proceso de la puerta de entrada cuando se preste atención a examinar la forma en que la hipnosis puede ser utilizada para acelerar el progreso en las primeras etapas de la experiencia de la puerta de entrada. 3. Meditación trascendental. Por otro lado, la meditación trascendental funciona de una manera claramente diferente. En esta técnica, la concentración intensa y prolongada en el proceso de extracción de energía hacia la médula espinal finalmente da como resultado lo que parece ser la creación de ondas estacionarias acústicas en los ventrículos cerebrales que luego se conducen a la materia gris en el cerebro. Corteza en el lado derecho del cerebro. Como resultado, según Bentov, estas ondas estimularán y eventualmente polarizarán la corteza de tal manera que tenderán a conducir una señal a lo largo del homúnculo, desde los dedos de los pies hacia arriba. El modelo biomédico de Bentov, tal como se describe en un libro del Dr. Lee Sannella, ENTITLED, Kundalini Psicosis o Trascendencia, afirma que la posición, las ondas acústicas son el resultado de la alteración del ritmo de los ruidos cardíacos que son ocasionados por la práctica prolongada de la meditación, y que establecen vibraciones simpáticas en las paredes de las cavidades llenas de líquido que comprenden el tercer ventrículo y los ventrículos laterales del cerebro. Además, según Bentov, los estados de salud descritos por aquellos cuyos síntomas de Kundalini han completado el circuito completo a lo largo de los hemisferios pueden explicarse como una autoestimulación de los centros de placer en el cerebro causada por la circulación de una corriente a lo largo de la corteza sensorial. Bentov también señala que la mayoría de los síntomas descritos se deben al lado izquierdo del cuerpo, significa que es principalmente un desarrollo que ocurre en el hemisferio derecho. Aunque normalmente se requiere un periodo de meditación que implique una intensa concentración y práctica durante 5 años o más para elevar la Kundalini, Bentov afirma que la exposición a vibraciones mecánicas o acústicas de 4 a 7 hercios, ciclos por segundo,
Durante periodos prolongados puede lograr el mismo efecto. Bentop cita como ejemplo la conducción repetida en un automóvil cuya combinación de suspensión y asiento produce ese rango de vibraciones, o estar expuesto durante largos periodos de tiempo a estas frecuencias causadas, por ejemplo, por un conducto de aire acondicionado. También señala que, el efecto acumulativo de estas vibraciones puede ser capaz de desencadenar una secuencia espontánea de fisio kundalini en personas susceptibles que tienen un sistema nervioso particularmente sensible. 4. Biorretroalimentación. La metodología de la conciencia ALTRING que se describirá brevemente es la biorretroalimentación. La biorretroalimentación es algo único en el sentido de que en realidad emplea los poderes autocognitivos del hemisferio izquierdo para obtener acceso a áreas del cerebro derecho como las cortezas cerebrales inferiores, motoras y sensoriales y una variedad de centros de dolor o placer, en lugar de suprimir el hemisferio izquierdo como se hace en la hipnosis, o en gran medida pasándola por alto e ignorándola como se hace a partir de la meditación. La biorretroalimentación enseña al hemisferio izquierdo a visualizar el resultado deseado y luego a reconocer los sentimientos asociados con la experiencia del acceso exitoso del hemisferio derecho a las áreas específicas del cerebro inferior, la corteza, el dolor o el placer u otras áreas de la manera necesaria para producir el resultado deseado. Se utilizan dispositivos especiales de autocontrol, como el termómetro digital, para informar al cerebro izquierdo cuando logra introducir el hemisferio derecho para que acceda al área adecuada. Una vez hecho esto, el cerebro izquierdo puede instruir repetidamente al cerebro derecho para que restablezca las vías involucradas para producir las mismas medidas externas y objetivas de éxito. De esta manera, las vías se fortalecen y enfatizan hasta tal punto que la conciencia del hemisferio izquierdo del cerebro puede acceder a las áreas apropiadas del hemisferio derecho utilizando un modo consciente de demanda. Por ejemplo, si el sujeto desea aumentar la circulación en la pierna izquierda para acelerar la curación, puede concentrarse con su cerebro izquierdo en lograr ese resultado, mientras monitorea cuidadosamente un termómetro digital conectado a la pierna izquierda. Cuando el esfuerzo concentrado comienza a alcanzar el éxito, el termómetro digital registrará un aumento en la temperatura de la pierna izquierda. En ese momento, el sujeto puede asociar mentalmente, cerebro izquierdo, las sensaciones experimentadas con el resultado alcanzado y puede comenzar a enfatizar, mediante el recuerdo de la memoria, el mismo proceso para provocar su fortalecimiento mediante la afirmación y la repetición. De esta manera, se puede bloquear el dolor, se puede mejorar la curación, los tumores malignos aparentemente se pueden suprimir y, en última instancia, destruir. Se pueden estimular los centros de placer del cuerpo y se puede lograr una variedad de resultados fisiológicos específicos. Además, la biorretroalimentación se puede utilizar para acelerar en gran medida el logro de estados meditativos profundos, especialmente para los principiantes, que no tienen experiencia en técnicas meditativas y cuyo progreso en esa metodología se ve reforzado a través de la visualización efectiva y la afirmación externa y objetiva. La visualización del patrón de ondas cerebrales del sujeto en un tubo de rayos catódicos ha demostrado ser un medio validado en laboratorio por el cual los sujetos pueden aprender rápidamente a colocarse en estados profundamente relajados, caracterizados por el tipo de quietud y singularidad de enfoque mental asociado con la meditación avanzada. 5. Puerta de enlace y MISync. Ahora que hemos esbozado brevemente la mecánica básica de las principales técnicas para alterar o expandir la conciencia que comparten algunos de los objetivos y o métodos empleados en la experiencia de la puerta de entrada, podemos proceder a centrarnos en lo que esa técnica realmente implica. Fundamentalmente, la experiencia Gateway es un sistema de entrenamiento diseñado para mejorar la fuerza, el enfoque y la coherencia de la amplitud y frecuencia de la salida de ondas cerebrales entre los hemisferios izquierdo y derecho con el fin de alterar la conciencia, moviéndola fuera de la esfera física para finalmente escapar incluso de las restricciones del tiempo y el espacio. A continuación, el participante accede a los diversos niveles de conocimiento intuitivo que ofrece el universo. Lo que diferencia la experiencia Gateway de las formas de meditación es su uso de la técnica MISync, que se define en una monografía de la entrenadora del Instituto Monroe, Melissa Hager, como un estado de conciencia definido cuando los patrones de eje de ambos hemisferios son simultáneamente iguales en amplitud y frecuencia. Aunque MISync parece ser bastante raro y de corta duración en la conciencia humana ordinaria, Melissa Hager afirma que las técnicas de audio desarrolladas por Bob Monroe pueden inducir y mantener MISync con las cintas básicas Focus 3D INST y TUT. También señala que
Los estudios realizados por Elmer y Alice Green en la Fundación Menninger han demostrado que un sujeto con 20 años de entrenamiento en meditación Zen podría establecer consistentemente MI-Sync a voluntad, sosteniéndolo durante más de 15 minutos. El Dr. Stuart Wemlow, psiquiatra e investigador asociado del Instituto Monroe, informa que, en nuestros estudios con el efecto del sistema de cintas de Monroe sobre las ondas cerebrales, hemos encontrado que las cintas fomentan la concentración de la energía cerebral, se puede medir como con una bombilla, en vatios, en una banda de frecuencia cada vez más estrecha. Este enfoque de la energía no es diferente del concepto de yoga de una sola concentración, que podemos traducir en términos occidentales como una sola mente. El Dr. Wemlow continúa observando que a medida que el individuo se adentra en las cintas más allá del enfoque 3, hay un aumento gradual en el tamaño de las ondas cerebrales, que es una medida de la energía o el poder del cerebro. Lámpara versus láser. Melissa Hager utiliza una metáfora para ayudar a clarificar el proceso involucrado en el uso de MI-Sync en la experiencia de entrada. Señala que, la mente humana en su estado natural puede compararse con una lámpara ordinaria que gasta energía en forma de calor y luz, pero de una manera caótica e incoherente que difunde su energía sobre una amplia área de profundidad bastante limitada. Por otro lado, la mente humana bajo la disciplina de MI-Sync actúa a la manera de un rayo láser que produce una corriente disciplinada de luz. La corriente de energía se proyecta con total coherencia tanto de frecuencia como de amplitud, de modo que un rayo láser contiene miles de millones de veces la energía concentrada que se encuentra en una superficie similar del Sol. Gateway asume que una vez que la frecuencia y la amplitud del cerebro humano se vuelven coherentes, es posible comenzar a acelerar ambas para que la mente humana pronto resuene niveles vibratorios cada vez más altos. De este modo, el universo puede sincronizarse con niveles de energía más sofisticados y enrarecidos. Se supone que la mente, cuando opera en estos niveles cada vez más enrarecidos, es capaz de procesar la información así recibida a través de la misma matriz fundamental por la cual da sentido a la entrada sensorial física ordinaria para lograr significado en un entorno cognitivo. Contexto. Este significado suele percibirse visualmente en forma de símbolos, pero también puede percibirse como asombrosos destellos de intuición holística o incluso en forma de escenarios que involucran tanto la percepción visual como la auditiva. La mecánica por la cual la mente ejerce la función de conciencia será tratada con más detalle más adelante en este artículo. 7. Frecuencia después de la respuesta. Para lograr la sincronización de los hemisferios cerebrales, la técnica MI-Sync aprovecha un fenómeno conocido como respuesta de seguimiento de frecuencia, FFR, que significa que si un sujeto escucha un sonido producido a una frecuencia que emula una de las asociadas con el funcionamiento del cerebro humano, el cerebro intentará imitar el mismo patrón de frecuencia ajustando su salida de ondas cerebrales. Por lo tanto, si el sujeto está en un estado completamente despierto pero escucha frecuencias de sonido que se aproximan a la salida de ondas cerebrales en el nivel teta, el cerebro del sujeto se esforzará por alterar su patrón de ondas cerebrales desde el beta normal. A pesar de todo, la mayoría de las personas que se encuentran en el nivel teta no tienen acceso a dado que el nivel teta está asociado con el sueño, el sujeto en cuestión puede progresar de un estado completamente despierto a un estado de sueño, siempre que no se resista conscientemente, a medida que el cerebro se esfuerza por arrastrar su salida de frecuencia de onda con la que la persona escucha. Dado que estas frecuencias de ondas cerebrales están fuera del espectro de sonidos que pueden ser escuchados en forma pura por el oído humano, MI-Sync debe producirlos basándose en otro fenómeno conocido como la capacidad del cerebro para deducir frecuencias de latidos. Si el cerebro humano está expuesto a una frecuencia en el oído izquierdo que está 10 hercios por debajo de otra frecuencia audible reproducida en el oído derecho, en lugar de escuchar cualquiera de las dos frecuencias audibles, el cerebro elige escuchar la diferencia entre ellas, la frecuencia del latido. Así, aprovechando el fenómeno FFR y utilizando la técnica de las frecuencias bit, el sistema Gateway utiliza MI-Sync y otras técnicas de audio que emplean el fenómeno FFR para introducir una variedad de frecuencias que se reproducen a un nivel prácticamente subliminal y marginalmente audible. El objetivo es relajar el hemisferio izquierdo del cerebro, colocar el cuerpo físico en un estado de sueño virtual y hacer que los hemisferios izquierdo y derecho sean coherentes en condiciones diseñadas para promover la producción de una amplitud y frecuencia cada vez mayores de salida de ondas cerebrales. Las sugestiones audibles y quizás subliminales de Bob Monroe acompañan a las diversas frecuencias de ondas cerebrales,
que a veces se mezclan con otros sonidos, como el surf del mar, para enmascarar las frecuencias de sonido cuando se desea. A su manera, Gateway se esfuerza por proporcionar al sujeto las herramientas que le permitan modificar su conciencia a lo largo del tiempo por su propia voluntad mediante el uso repetitivo de los TAPS para acceder, por medios intuitivos, a nuevas categorías de información que no están disponibles para la conciencia ordinaria. 8. Papel de la resonancia. Sin embargo, la coherencia cerebral a través del arrastre para batir las frecuencias introducidas a través de los auriculares estéreo es solo una parte de la razón por la que el character de que Transcendental Meatalbe se hace su Leverting about una alteración completa del patrón de resonancia fundamental asociado con las frecuencias sonoras producidas por el cuerpo humano. El yoga, el zen o la meditación trascendental, si se practican el tiempo suficiente, producirán un cambio en la frecuencia sonora con la que el corazón humano resuena en todo el cuerpo. Según Bentov, este cambio en la resonancia es el resultado de la eliminación de lo que la profesión médica llama el eco de bifurcación para que el sonido de los latidos del corazón pueda moverse sincrónicamente hacia arriba y hacia abajo del sistema circulatorio, en resonancia armoniosa aproximadamente 7 veces por segundo. Bentov describe el papel desempeñado por el eco de bifurcación de la siguiente manera: cuando el ventrículo izquierdo del corazón expulsa sangre, la aorta, al ser elástica, se hincha justo más allá de la válvula y hace que un pulso de presión viaje hacia abajo a lo largo de la aorta. Cuando el pulso de presión alcanza la bifurcación en la parte inferior del abdomen, que es donde la aorta se bifurca en dos para entrar en las piernas, parte del pulso de presión rebota y comienza a viajar por la aorta. Si mientras tanto el corazón expulsa más sangre y un nuevo pulso de presión está viajando hacia abajo, estos los puntos eventualmente chocarán en algún lugar a lo largo de la aorta y producirán un patrón de interferencia. Al colocar el cuerpo en un estado similar al sueño, las cintas Gateway logran el mismo objetivo que la meditación, ya que colocan el cuerpo en un estado de relajación tan profunda que el eco de bifurcación se desvanece lentamente a medida que el corazón disminuye la fuerza y la frecuencia con la que empuja la sangre hacia la aorta. El resultado es un patrón de sonido de onda sinusoidal regular y rítmica que resuena en todo el cuerpo y se eleva hacia la cabeza en resonancia sostenida. La amplitud de este patrón de onda sinusoidal, cuando se mide con un instrumento sensible de tipo sismógrafo, es aproximadamente 3 veces el promedio del volumen de sonido producido por el corazón cuando está funcionando normalmente. 9. Estimulación cerebral. El modelo biomédico de Bentov muestra que esta resonancia es de considerable importancia, ya que se transmite directamente al cerebro e impacta en él. La vibración resultante se recibe y se transmite al propio cerebro a través del tercer ventrículo izquierdo y lleno de líquido situado por encima del tronco encefálico. A continuación, se genera un pulso electromagnético que estimula al cerebro a aumentar la amplitud y la frecuencia de la salida de ondas cerebrales, tal y como observó el Dr. Twemlow en su investigación sobre los efectos de las cintas Emiye-Zinc. Además, el cerebro está contenido en una membrana apretada llamada dura madre que, a su vez, está amortiguada por una fina capa de líquido situada entre ella y el cráneo. A medida que la resonancia coherente producida por el corazón humano en un estado de relajación profunda llega a la capa de líquido que rodea el cerebro, establece un patrón rítmico en el que el cerebro se mueve hacia arriba y hacia abajo aproximadamente de 0,005 a 0,010 milímetros en un patrón continuo. El carácter autorreforzante del comportamiento resonante explica la capacidad del cuerpo para sostener este movimiento a pesar del nivel mínimo de energía involucrado. De esta manera, todo el cuerpo, basado en su propio micromovimiento, funciona como un sistema vibratorio sintonizado que transfiere energía en un rango de entre 6,8 y 7,5 hercios a la cavidad ionosférica de la Tierra, que a su vez resuena a unos 7,5 hercios. Sobre este proceso, Bentov afirma: esto está ocurriendo en una longitud de onda muy larga de unos 40.000 kilómetros, o simplemente, sobre el perímetro del planeta. En otras palabras, la señal del movimiento de nuestros cuerpos viajará alrededor del mundo en aproximadamente una séptima parte de segundo a través de la fibra electrostática en la que estamos inmersos. Una longitud de onda tan larga no conoce obstáculos, y su fuerza no se atenúa mucho a grandes distancias. Naturalmente, pasará por casi cualquier cosa, coherente, agua y las pulgas que componen nuestros cuerpos T1 este ideal net para transmitir una señal telepática. En consecuencia,
El proceso Gateway está diseñado para inducir rápidamente un estado de calma profunda dentro del sistema nervioso y para reducir significativamente la presión arterial para hacer que el sistema circulatorio, el esqueleto y todos los demás sistemas de órganos físicos comiencen a vibrar coherentemente a aproximadamente 7,5 ciclos por segundo. La resonancia resultante establece una onda sonora regular y repetitiva que se propaga en consonancia con el campo electrostático de la Tierra. 10. Arrastre de energía. A medida que el cuerpo se convierte en un oscilador coherente que vibra en armonía con el medio electrostático circundante, los ejercicios específicos incluidos en las cintas Gateway ordenan al participante que construya la energía que rodea su cuerpo, presumiblemente utilizando la energía del campo de la energía que el cuerpo está incorporando debido a su capacidad de resonar con él. De este modo, la energía del cuerpo se homogeneiza con el entorno circundante y se promueve el movimiento de la sede de la conciencia hacia el entorno circundante, en parte como respuesta al hecho de que las dos medianas electromagnéticas son ahora un único continuo de energía. Por lo tanto, el mismo proceso que mueve al cerebro a enfocarse, coherencia a niveles cada vez más altos de frecuencia y amplitud para arrastrar frecuencias análogos. En el universo para la recolección de datos también promueve la mejora de los niveles de energía corporal hasta un punto adecuado para permitir que el sujeto experimente un movimiento fuera del cuerpo cuando esté listo para hacerlo. Se dirá más sobre este tema LATER. Además, al resonar con la esfera electromagnética de la Tierra, el cuerpo humano crea una onda portadora sorprendentemente poderosa para ayudar a la mente en la actividad de comunicación con otras mentes humanas sintonizadas de manera similar. 11. Conciencia y energía. Antes de que nuestra explicación pueda seguir adelante, es esencial definir el mecanismo por el cual la mente humana ejerce la función conocida como conciencia, y describir la forma en que esa conciencia opera para deducir significado de los estímulos que recibe. Para ello, primero consideraremos el carácter fundamental del mundo material en el que tenemos nuestra existencia física para percibir con exactitud la materia prima con la que debe trabajar nuestra conciencia. El primer punto que hay que señalar es que los dos términos, materia y energía, tienden a ser engañosos si se toman para indicar dos estados de existencia claramente diferentes en el mundo físico que conocemos. De hecho, si el término materia se toma en el sentido de sustancia sólida en oposición a la energía, que se entiende como una fuerza de algún tipo, entonces el uso de la primera es totalmente engañoso. La ciencia sabe ahora que tanto los electrones que irán la energía, los elementos situados alrededor del núcleo del átomo y el núcleo mismo están formados únicamente por redes de energía oscilantes. La materia sólida, en la interpretación estricta del término, simplemente no existe. Más bien, la estructura atómica está compuesta por redes de energía oscilantes rodeadas por otras redes de energía oscilantes que orbitan a velocidades extraordinariamente altas. En su libro, Acechando el péndulo salvaje, Itzhak Bentov da las siguientes cifras. La red eléctrica que, COMPOSE es el núcleo del átomo vibra aproximadamente a 1022 hercios, lo que significa 10 seguido de 2 ceros, a 70 grados Fahrenheit. Un átomo oscila a una velocidad de 1015 hercios. Una molécula entera, compuesta por un número de átomos unidos entre sí, en un solo campo de energía vibra en el rango de 109 Hz. Una célula humana viva vibra aproximadamente 103 hercios. Lo que hay que decir es que todo el ser humano, cerebro, conciencia y todo lo demás es, al igual que el universo que lo rodea, nada más ni nada menos que un sistema extraordinariamente complejo de campos de energía. Los llamados estados de la materia son en realidad variaciones en el estado de energía, y la conciencia humana es una función de la interacción de la energía en dos estados opuestos, movimiento versus reposo, de la manera descrita en el siguiente párrafo. 12. Hologramas. La energía crea, almacena y recupera significado en el universo proyectándose o expandiéndose a ciertas frecuencias en un modo tridimensional que crea un patrón vivo llamado holograma. El concepto del holograma se puede entender más fácilmente utilizando un ejemplo citado por Bentov en el que pide al lector que visualice un cuenco lleno de agua en el que se dejan caer 3 guijarros. A medida que las ondas creadas por la entrada simultánea de los 3 guijarros irradian hacia el borde del cuenco, Bentov le pide al lector que visualice que la superficie del agua se congela repentinamente para que el patrón de ondulación se conserve instantáneamente. El hielo se retira dejando los 3 guijarros aún en el fondo del recipiente. Luego, el hielo se expone a una fuente de luz potente y coherente, como un láser. El resultado será un modelo tridimensional o representación de la posición de los 3 guijarros suspendidos en el aire. Los hologramas son capaces de codificar tanto detalle que, por ejemplo,
Es posible tomar una proyección holográfica de un vaso de agua de pantano y verlo con aumento para ver pequeños organismos que no son visibles a simple vista cuando se examina el vaso de agua en sí. Todo el concepto de holografía, a pesar de sus implicaciones científicas, solo ha sido conocido por el físico desde que los principios matemáticos subyacentes fueron elaborados por Denis Gabor en 1947. Más tarde ganó un premio Nobel por su trabajo. La demostración en laboratorio de la obra de Gabor no se produjo hasta años más tarde, tras la invención del LASR. Como explica el biólogo Lyell Watson, el tipo de luz más pura disponible para nosotros es la producida por un láser, que envía un haz en el que todas las ondas son de una frecuencia, como las producidas por un guijarro ideal en un estanque perfecto. Cuando dos rayos láser se tocan, producen un patrón de interferencia de ondulaciones claras y oscuras que pueden ser grabadas en un PLAT, y si uno de los rayos, en lugar de provenir directamente del láser, se refleja en un objeto como un rostro humano, el patrón resultante será muy complejo, pero no se puede dejar constancia. El disco será un holograma de la cara. 1.3. PARTENCODSTHEWHOL, o FIUARIMPORTANCISTHFACTHATVNIF. Dejamos caer nuestro holograma congelado del patrón ondulado en el suelo y lo dividimos en varias piezas. Cada pieza individual recrearía toda la imagen holográfica por sí misma. Cuanto más pequeña sea la pieza, más borrosa y distorsionada será la proyección holográfica resultante, pero la realidad es que se haría una proyección completa. La clave para crear cualquier holograma es que la energía en movimiento debe interactuar con la energía en un estado de reposo, sin movimiento. En el ejemplo anterior, los guijarros representan la energía en movimiento, mientras que el agua, antes de su agitación por los guijarros, representa la energía en estado de reposo. Para activar o, en efecto, percibir el significado de un hológrafo, la energía, en este caso, una fuente de luz coherente como un rayo láser, debe pasar a través del patrón de interferencia generado por la interacción entre la energía en movimiento y la energía en reposo. En el ejemplo simple dado por Bentov, este requisito se cumplió sosteniendo el patrón de interferencia congelado frente a la luz coherente para proyectar la imagen holográfica tridimensional, su significado, en el espacio. Como nos dice Marilyn Ferguson, editora del boletín Cerebro-Mente, otra característica de un holograma es su eficiencia. Se pueden almacenar miles de millones de bits de información en un espacio diminuto. El patrón de la fotografía holográfica se almacena en todas partes del plato. 14. La matriz de la conciencia. El universo está compuesto de campos de energía que interactúan, algunos en reposo y otros en movimiento. Es, en sí mismo, un holograma gigantesco de una complejidad increíble. Según las teorías de Carl Pribram, neurocientífico de la Universidad de Stanford, y de David Bohm, físico de la Universidad de Londres, la mente humana es también un holograma que sintoniza con el holograma universal por medio del intercambio de energía, deduciendo así el significado y logrando el grado de conciencia que tenemos. Con respecto a los estados de expandida de conciencia alterada, como los que utiliza Gateway, el proceso opera de la siguiente manera. A medida que la energía pasa a través de varios aspectos del holograma universal y es percibida por los campos electrostáticos que componen la mente humana, las imágenes holográficas que se transmiten se proyectan sobre esas películas electrostáticas de la mente y se perciben o comprenden en la medida en que la película electrostática está operando a una frecuencia y amplitud que puede armonizar con el patrón de onda portadora de energía que pasa y, por lo tanto, leer a través de él. Los cambios en la frecuencia y amplitud de la estructura electrostática que comprende la mente humana determinan la configuración y, por lo tanto, el carácter de la matriz de energía holográfica que la mente proyecta para interceptar el significado directamente de las transmisiones holográficas del universo. Luego, para dar sentido a lo que la imagen holográfica. A continuación, la mente procede a comparar la imagen que ha recibido con la que sea. En concreto, lo hace comparando la imagen recibida con la parte del propio holograma que constituye la memoria. Al registrar las diferencias en forma geométrica y en frecuencia de energía, la conciencia percibe, ver gráfico 2, página siguiente. Como dice el psicólogo Keith Floyd, contrariamente a lo que todo el mundo sabe que es así, puede que no sea el cerebro el que produce la conciencia, sino más bien la conciencia la que crea la apariencia del cerebro. 15.
Bray, N énfase. La conciencia PR es más fácil de concebir si imaginamos la entrada holográfica con un sistema de cuadrícula tridimensional superpuesto sobre él, de modo que una parte de los patrones de energía contenidos en él pueden describirse en términos de geometría tridimensional utilizando la matemática para reducir los datos a una forma bidimensional. Bentov afirma que los científicos sospechan que la mente humana funciona con un sistema binario simple de ir-no ir, al igual que las computadoras. Por lo tanto, una vez que puede procesarla completamente utilizando su sistema binario fundamental, del mismo modo que cualquier computadora hecha por la mano del hombre puede procesar volúmenes de datos y hacer varias comparaciones entre los datos y la información almacenada en su versión digital. MEMORY. Nuestras mentes operan de la misma manera, percibiendo solo por comparación. BNTV enuncia la proposición de la siguiente manera: toda nuestra realidad se construye haciendo constantemente tales comparaciones. Cada vez que percibimos algo, siempre percibimos solo diferencias. En los estados de conciencia expandida, el hemisferio derecho el cerebro humano, en su modo de funcionamiento holístico, no lineal y no verbal, actúa como la matriz primaria o receptor de esta entrada holográfica, mientras que, al operar en fase o coherencia con el cerebro derecho, el hemisferio izquierdo proporciona la matriz secundaria a través de un método binario, similar al de una computadora, para filtrar aún más los datos por comparación y reducirlos a una forma discreta y forma bidimensional. 16. Evaluación. En la medida en que Gateway logra producir una matriz de energía refinada de la mente, logra expandir o alterar la conciencia humana para que pueda percibir sin recurrir a la intercesión de los sentidos físicos. De modo que cada vez más del holograma universal, no, por supuesto, accesible por la percepción sensorial pueda ser percibido y comprendido en última instancia. Marilyn Ferguson ha escrito que las teorías de Pribram y Bohm parecen dar cuenta de una experiencia trascendental, eventos paranormales e incluso rarezas perceptivas normales. Continúa diciendo de Pribram, en la actualidad propone un modelo que lo abarca todo y que está generando un gran entusiasmo entre los intrigados por los misterios de la conciencia humana. Su modelo holográfico combina la investigación del cerebro con la física teórica, da cuenta de la percepción normal y, al mismo tiempo, saca las experiencias paranormales y trascendentales de lo sobrenatural explicándolas como parte de la naturaleza. Al igual que ciertos extraños descubrimientos de la física cuántica, la reorientación radical de esta teoría de repente da sentido a dichos paradójicos de los místicos a lo largo de los siglos. 17. Autoconocimiento. Para completar nuestro esquema del proceso que la mente logra y ejercita la conciencia, también debemos describirla, mecanismo que da cuenta del aspecto del pensamiento humano que lo diferencia de la conciencia de las plantas o los animales, es decir, el autoconocimiento. Los seres humanos no solo lo saben, sino que saben lo que saben. Son capaces de monitorear el proceso de su propio pensamiento y mantener una conciencia de él. Además, pueden llevar a cabo una evaluación comparativa. 9. Falta A. Tiene la capacidad de duplicar aspectos de su propio holograma, proyectarlos, percibir esa proyección, ponerla a través de la comparación con el aspecto de la memoria, donde se almacenan sus estándares de evaluación de medida, de su propio holograma, y medir o sentir las diferencias usando geometría tridimensional y luego pulso binario ir-no ir para producir cognición verbal sobre el yo. 18. Dimensión espacio-temporal. Hasta este punto, nuestra discusión sobre el proceso de Gateway ha sido relativamente simple y fácil de seguir. Ahora comienza la diversión. Gateway implica algo más que la percepción de aquellos aspectos del holograma universal a los que se puede acceder en la dimensión del tiempo-espacio tal como la conocemos. Explicar cómo y por qué la conciencia humana puede ser llevada a trascender las limitaciones del tiempo-espacio es la siguiente tarea que debe abordarse. Para ello, es necesario apreciar qué son el tiempo y el espacio para comprender cómo se puede trascender la dimensión que constituyen. Los físicos definen el tiempo como una medida de la energía o la fuerza en noción. En otras palabras, es una medida del cambio. Sin embargo, para que la energía esté en movimiento, primero debe estar limitada de alguna manera dentro de los límites de algún tipo de patrón vibratorio, de modo que su confinamiento le dé la capacidad de ser contenida en un lugar específico que sea distinguible de otros lugares, espacio. La energía que no está confinada, es una fuerza sin límite, sin dimensión, sin los límites de la forma. Es infinito, no puede moverse porque no hay nada más allá de la dimensión del tiempo y,
Por lo tanto, está fuera de la dimensión del tiempo. Eso, también está más allá del espacio porque ese concepto implica que una forma de energía específica está limitada a una ubicación, y es ausente de otros ubicaciones. Pero si E, N, E, R, G, Y está en el estado de infinito, no hay límites. No hay aquí para diferenciar de allá, no hay sentido de área. La energía en phi n y TNTRA es energía uniformemente extendida sin límite. No tiene principio, ni fin, ni ubicación. Es la fuerza consciente, el poder fundamental, primordial, de la existencia sin forma, un estado de infinito. Ser, se dice que la energía en el infinito está completamente en reposo y, por lo tanto, no puede generar hologramas mientras permanezca completamente inactiva. Conserva su capacidad inherente para la conciencia en el sentido de que puede recibir y percibir pasivamente hologramas generados por la energía en movimiento en las diversas dimensiones que componen el universo creado. Pero no puede ser percibida por la conciencia que opera en el universo activo. La energía en este estado de infinitud inactiva es denominada por los físicos como energía en su estado absoluto, o simplemente el absoluto. Entre el absoluto y el universo material en el que experimentamos nuestra existencia física hay varias dimensiones intermedias a las que la conciencia humana en estados alterados del ser puede tener acceso. Teóricamente, la conciencia humana puede continuar expandiendo los horizontes de su capacidad perceptiva hasta que alcance la dimensión del absoluto, momento en el cual la percepción se detiene porque el absoluto no genera hologramas de sí mismo o sobre sí mismo. 19. Dimensiones intermedias. Puesto que el absoluto es energía consciente ocupa todas las dimensiones para incluir la dimensión espacio-temporal en la que tenemos nuestra existencia física pero no podemos percibirla. Lo superpone todo, como lo hacen muchos de los gradientes o dimensiones intermedias a través de los cuales pasan las energías del universo en su camino hacia y desde su hogar en el estado de infinito, el absoluto. Para entrar en estas dimensiones intermedias, la conciencia humana debe enfocarse con una coherencia tan intensa que la frecuencia del patrón de energía que comprende esa conciencia, es decir, la salida de ondas cerebrales, pueda acelerarse hasta el punto en que el patrón de frecuencia resultante, si se muestra en un osciloscopio, se vería virtualmente como una línea continua. El logro de este estado de conciencia alterada prepara el escenario para la percepción de dimensiones no espacio-temporales debido a la operación de un principio en física conocido como distancia de Planck. Este es un aspecto de la mecánica cuántica que se aplica al hecho de que cualquier frecuencia oscilante, como una onda cerebral, alcanza dos puntos de reposo completo que constituyen los límites de cada oscilación individual, es decir, movimiento hacia arriba o hacia abajo. Sin estos puntos de reposo, un patrón de onda oscilante sería imposible, ya que los puntos de reposo son necesarios para permitir que la energía cambie de dirección y, por lo tanto, continúe vibrando entre límites rígidos. Pero también es cierto que cuando, por un instante infinitesimalmente breve, esa energía alcanza uno de sus dos puntos de modo que hace clic en el espacio-tiempo y se une al infinito, ver gráfico 3. Página siguiente. Ese paso crítico fuera del espacio-tiempo se produce cuando la velocidad de la OSCILLACION cae por debajo de 10 a 33 centímetros por segundo, distancia de Planck. Para usar las palabras de Bentov, la mecánica cuántica nos dice que cuando las distancias están por debajo de la distancia de Planck, que es de 10 a 33 expansión o FCM, entramos, en efecto, en un mundo nuevo. Volviendo a nuestro caso, el patrón de ondas de la conciencia humana alcanza un nivel tan alto, continuidad virtual en la misma, postulado para establecer y mantener su función de recolección de información en esas dimensiones, situado entre el tiempo-espacio y el ABS o LUT. Por lo tanto, como el patrón casi continuo de clic se establece en fase continua a velocidades inferiores a la distancia de Planck, pero antes de alcanzar el estado de reposo total, la conciencia humana pasa a través del espejo del tiempo, espacio a la manera de Alicia que comienza su viaje al país de las maravillas. La experiencia Gateway, con la técnica MSync asociada, está aparentemente diseñada, si se usa sistemática y pacientemente, para permitir que la conciencia humana establezca un patrón coherente de percepción en aquellas dimensiones donde se aplican velocidades por debajo de la distancia de Planck. Esto es cierto independientemente de si el individuo está ejercitando su conciencia mientras está en su cuerpo físico o si lo está haciendo después de haber separado esa conciencia del cuerpo físico, es decir, el llamado estado fuera del cuerpo mencionado anteriormente. 20. Partículas subatómicas. El comportamiento de las partículas subatómicas proporciona un ejemplo interesante del fenómeno de hacer clic de la que se habla en el párrafo anterior.
En un artículo preparado en la revista Science Digest, el Dr. John Gliedman menciona la forma en que las partículas subatómicas se comunican entre sí una vez que sus fibras de energía se arrastran como resultado de la colisión entre sí. Por supuesto, se postula que la comunicación en cuestión tiene lugar durante la fase de clic en la oscilación de las esferas de energía que comprenden las partículas subatómicas en cuestión. Es esta causa la que explica la comunicación cruzada a lo que, en términos de velocidades espacio-temporales, parecería implicar velocidades superiores a la de la luz. En realidad, la teoría de la relatividad de Einstein no está siendo invalidada, sino que la comunicación en cuestión tiene lugar fuera de la dimensión del tiempo-espacio a la que la teoría de la relatividad está estrictamente confinada. En concreto, el Dr. Gliedman nos dice, la teoría cuántica postula una especie de efecto gemelo siamés de largo alcance cada vez que dos partículas subatómicas chocan y luego se vuelven diferentes. Incluso cuando las partículas están a mitad de camino a través del universo una de la otra, puede ser, la mayoría de las personas que se encuentran en el mundo de la naturaleza se encuentran a mitad de camino entre sí. A pesar de que intentan cuantificar lo que se sabe sobre el comportamiento de la energía en dimensiones aparentemente fuera del espacio-tiempo, Bentov habla de físicos valientes que están trabajando en partículas hipotéticas, llamadas taquiones, que pueden moverse a velocidades superiores a la de la luz. La velocidad de los taquiones comienza justo por encima de la velocidad de la luz y se extiende hasta velocidades infinitas. 21. Dimensiones intermedias. Ahora que hemos postulado la legitimidad de la afirmación de que las formas de energía que componen la conciencia pueden ir más allá de la dimensión espacio-temporal, necesitamos dirigir nuestra atención a las formas de energía que componen la conciencia. Habitan esas dimensiones entre el tiempo-espacio y el absoluto. Al hacerlo, podemos percibir mejor la forma que asume la realidad cuando nos encontramos en esas dimensiones intermedias. En este contexto, Bentov nos dice que, la relación causal entre los acontecimientos se rompe, los movimientos se vuelven espasmódicos en lugar de suaves. El tiempo y el espacio pueden volverse granulados o gruesos. Tal vez un pedazo de espacio puede ser atravesado por una partícula de materia en cualquier dirección sin estar necesariamente sincronizado con un pedazo de tiempo. A partir de ese momento, una serie de acontecimientos se producirán en el tiempo o en el espacio, y el par no estará conectado causalmente, sino por una fluctuación aleatoria. Lo que Bentov quiere decir es que dentro de la dimensión del espacio-tiempo, donde ambos conceptos se aplican de manera generalmente uniforme, existe una relación proporcional entre ellos. Un cierto espacio puede estar cubierto por energía que se mueve en forma de partícula u onda en un tiempo determinado, asumiendo una velocidad específica prácticamente en cualquier lugar del universo espacio-temporal. La relación es ordenada y predecible. Sin embargo, en las dimensiones intermedias más allá del espacio-tiempo, las limitaciones impuestas a la energía para ponerla en un estado de movimiento oscilante no son uniformes como lo son en nuestro universo físico. Por lo tanto, es probable que se encuentre una miríada de diversas distorsiones e incongruencias, de modo que nuestras agradables y claras suposiciones sobre la relación entre el tiempo y el espacio, tal y como lo conocemos en esta dimensión, no se aplica. Pero lo que es aún más importante, el acceso se abre tanto al pasado como al futuro cuando se deja atrás la dimensión del tiempo-espacio actual. 22. Estatus especial, experiencia fuera del cuerpo. Aunque la conciencia humana puede, con suficiente PRACTICE, ir más allá de la dimensión del tiempo-espacio e interactuar con otros sistemas de energía en otras dimensiones, todo el proceso se mejora apreciablemente si esa conciencia puede separarse en gran medida del cuerpo físico antes de que se intente tal interfaz. Una vez que un individuo se vuelve competente en la técnica del movimiento fuera del cuerpo y luego alcanza el punto en el que es capaz de salir del espacio-tiempo mientras está fuera de su cuerpo, obtiene la ventaja de hacer clic en parte de su conciencia mejorada mientras parte de una base ubicada mucho más cerca de las dimensiones con las que desea comunicarse. En otras palabras, dado que está comenzando desde un punto mucho más arriba, para usar una analogía del contexto espacio-temporal, esa parte de su conciencia involucrada en el clic tendrá mucho más tiempo para interactuar en dimensiones más allá del espacio-tiempo porque se requiere menos tiempo para atravesar las capas intermedias. Además, una vez que el individuo es capaz de proyectar su conciencia más allá del espacio-tiempo, esa conciencia tendería lógicamente a arrastrar su salida de frecuencia con el nuevo entorno energético al que está expuesta, aumentando así en gran medida el grado en que la conciencia alterada del individuo puede modificarse aún más para lograr un punto de enfoque mucho más elevado y un patrón oscilante mucho más refinado.
Como resultado, debería producirse un proceso de autorrefuerzo por el cual cuanto más lejos se proyecte la conciencia en el estado fuera del cuerpo más allá de la dimensión espacio-temporal, más se incrementará su nivel de producción de energía, promoviendo así el potencial para viajes aún más lejanos. La conclusión tentativa que se puede sacar es que el estado fuera del cuerpo puede ser considerado como una forma extremadamente efectiva de acelerar el proceso de mejora de la conciencia y de interactuar con las dimensiones más allá del espacio-tiempo. Si el practicante de la técnica Gateway tiene la opción de concentrarse en lograr y explotar la experiencia fuera del cuerpo en lugar de concentrar todos sus esfuerzos en expandir su conciencia exclusivamente desde una base física, la primera parecería prometer éxitos mucho más rápidos e impresionantes que la segunda. 23. Absoluto en perspectiva. Puede ser útil en este punto hacer una pausa y recapitular los principales aspectos de nuestro viaje intelectual desde el tiempo-espacio hasta el reino del absoluto. Hemos hablado largo y tendido sobre el holograma increíblemente complejo que se crea por la intersección de patrones de energía generados por la totalidad de todas las dimensiones del universo, incluido el tiempo-espacio. Hemos notado que nuestras mentes constituyen campos de energía que interactúan con varios aspectos de este holograma para deducir información que finalmente se procesa a través del hemisferio izquierdo de nuestro cerebro para reducirla a una forma que empleamos para el proceso que llamamos pensamiento. Hemos dado a entender que este holograma es la encarnación final en forma activa y energética de la conciencia infinita del absoluto. Es el título que asignamos a ese vasto estanque de energía en un estado de perfecto reposo sobre el cual se estratifica el universo físico, y de dónde proviene. A propósito, para describir esto, Bentov utiliza la analogía de un mar muy profundo, comparando las profundidades del mar con la dimensión del absoluto, al tiempo que asigna las olas agitadas por la tormenta para representar el universo físico con el que estamos familiarizados. Las corrientes ligeramente agitadas del mar que se encuentran entre la superficie turbulenta y las profundidades totalmente quietas representan energía en el proceso de entrar en reposo acercándose al infinito, o saliendo del reposo. 24. The Big Bang Totalus. A partir de la teoría del Big Bang, ampliamente aceptada, Bentov presenta un modelo conceptual para representar el proceso de evolución espacio-temporal, la posición relativa del holograma universal. Ese holograma a menudo se llama toroide porque se cree que tiene la forma general de una espiral inmensa y autónoma. Basando su tesis en estudios recientes sobre la distribución de los cuásares, objetos cuasi-estelares, y operando sobre la premisa de que en el universo los procesos más pequeños tienden a ser imágenes especulares de otros más grandes, es decir, el patrón de electrones alrededor del núcleo de un átomo refleja la forma en que los planetas orbitan alrededor de sus soles, y así sucesivamente, Bentov postula el siguiente escenario, siguiendo el ejemplo de la capacidad observada de los cuásares para expulsar haces de materia enormemente concentrados de su interior en una versión controlada y no concéntrica del Big Bang. Prevé que un proceso similar ocurrirá en la generación del universo, véase el gráfico 4, página siguiente. Observando que las galaxias situadas al norte de nuestra propia galaxia se están alejando más rápidamente que las situadas al sur, y que las situadas al este y al oeste están demostrablemente más distantes. Bentov considera esto como una prueba sustancial de que el chorro de materia que se expandió en nuestro universo se ha vuelto hacia el otro lado formando finalmente una forma ovoide o de huevo. Él ve materia en nuestro universo entrando en el patrón ovoide después de la eyección de un núcleo compuesto de energía extremadamente comprimida a través de un agujero blanco. Al final de su viaje al otro extremo del ovoide, lo ve partir a través de un agujero negro. En un modelo de este tipo, se observa que el tiempo es una medida del cambio que se produce a medida que, hasta que entra en el agujero negro. En otras palabras, a medida que la energía, expulsada del infinito y confinada dentro de los límites por la conciencia del absoluto, alcanza la forma y el movimiento después de la expulsión del agujero blanco en la parte superior del huevo. El tiempo comienza como una medida de la cadencia de este movimiento evolutivo a medida que la realidad rodea la cáscara del huevo en su viaje hacia el agujero negro en el otro extremo. La distribución observada de las galaxias sugiere que nuestra ESSATEDNATHETOPOFTHEPOINWHXMATE comienza a replegarse sobre sí misma, lo que explica la razón por la que se ve que las galaxias del norte se alejan más rápidamente a medida que se ven atrapadas en el norte. El descenso de la corriente de materia hacia el extremo más lejano del huevo cósmico, ver gráfico 5. Página siguiente. Sobre este huevo cósmico se encuentra el absoluto que sostiene el núcleo radiante del que salió el chorro original de materia. A medida que la corriente de materia se mueve alrededor del ovoide hacia su destino en el agujero negro, donde
será reabsorbido en el núcleo radiante y luego en el absoluto, que genera el patrón de interferencia dentro del huevo cósmico que constituye el holograma universal o torus. Puesto que el toro es generado simultáneamente por la materia en todas las diversas fases del tiempo, refleja el desarrollo del universo en el pasado, presente y futuro como se vería desde nuestra perspectiva particular en una fase de la tiempo. Al reflexionar sobre este modelo, se hace posible ver cómo la conciencia humana llevada a un estado suficientemente alterado, enfocado podría obtener información sobre el pasado, el presente y el futuro, ya que todos existen en el holograma universal simultáneamente, en el caso del futuro, porque todas las consecuencias del pasado y el presente se pueden ver uniéndose en el holograma de tal manera que el futuro puede ser predicho o visto con total precisión. Además, es posible ver cómo la implosión de los patrones de energía se cruzaría y volvería a cruzar para crear un holograma o toro de 4 dimensiones increíblemente complejo, en forma de espiral en reflejo del patrón de evolución multidimensional en desarrollo. Todos los movimientos de las energías que componen el universo dejan su huella y, por lo tanto, su historia a lo largo del tiempo. 26. Cualidad de la conciencia. Señalamos anteriormente que el estado extracorpóreo implica la proyección de una parte importante del patrón de energía que representa la conciencia humana, de modo que pueda moverse libremente a través de la esfera terrestre con fines de adquisición de información o a otras dimensiones fuera del espacio-tiempo, tal vez para interactuar con otras formas de conciencia dentro del universo. La conciencia es el principio organizador y sustentador que proporciona el ímpetu y la guía para poner y mantener la energía en movimiento dentro de un conjunto dado de parámetros para que resulte una realidad específica. Cuando la conciencia alcanza un estado de sofisticación en el que puede percibirse a sí misma, su propio holograma, alcanza el punto de autocognición. Los seres humanos tienen esta forma de conciencia elevada, al igual que el absoluto, pero en el caso de este último, es una función de la energía y su cualidad asociada de conciencia en la omnisciencia infinita y la omnipotencia en la unidad perceptiva. Cuando la energía regresa a un estado de reposo total dentro del absoluto, regresa al continuum de la conciencia en el estanque de lo ilimitado, percepción atemporal que reside allí. Por lo tanto, cuanto más compleja sea un sistema energético en el sistema material, cuanta más conciencia posea para mantener su realidad. Nuestra conciencia, por lo tanto, es ese aspecto diferenciado de la conciencia universal que reside dentro del absoluto. Da cuenta de la organización de los patrones de energía que constituyen nuestro cuerpo físico, pero que está claramente separado de él y es superior a él. Puesto que la conciencia existe completamente aparte y fuera de la realidad, más allá de los límites del tiempo-espacio, ella, como el absoluto, no tiene principio ni fin. La realidad tiene un principio y un fin porque está limitada dentro del espacio-tiempo, pero el quantum fundamental de energía y la conciencia asociada es eterno. Cuando la realidad termina, su energía constituyente simplemente regresa al infinito en el absoluto. 27. La conciencia en perspectiva. Habiendo comprobado que la conciencia humana es capaz de separarse de la realidad física e interactuar con otras inteligencias en otras dimensiones dentro del universo, y que es a la vez eterna y está destinada al retorno final al absoluto, nos enfrentamos a la pregunta, ¿y qué pasa entonces? Puesto que la memoria es una función de la conciencia y, por lo tanto, goza del mismo carácter eterno que la conciencia que da cuenta de su existencia, debe admitirse que cuando la conciencia regresa al absoluto, trae consigo todos los recuerdos que ha acumulado a través de la experiencia en la realidad. El retorno de la conciencia al absoluto no implica la extinción de la entidad separada que la conciencia organizó y sostuvo en el tiempo. Más bien, sugiere una conciencia diferenciada que se funde y participa en la conciencia universal y en la finiteía del absoluto sin perder la identidad separada y la identidad separada. Conocimiento acumulado de sí mismo que le confieren sus recuerdos. Lo que sí pierde es la capacidad de generar hologramas de pensamiento independiente, ya que eso solo puede hacerse mediante la energía en movimiento. En otras palabras, conserva el poder de percibir, pero pierde el poder de la voluntad o de la elección. A cambio, sin embargo, la conciencia participa en el continuum de la conciencia que todo lo sabe, que es una característica de la energía en el siempre presente. En consecuencia, es preciso observar que cuando una persona experimenta el estado extracorpóreo está, de hecho, proyectando esa chispa eterna de conciencia y memoria que constituye la fuente última de su identidad para dejarla jugar y aprender de las dimensiones tanto dentro como fuera del mundo-espacio.
temporal en el que su componente físico disfruta actualmente de un corto periodo de realidad. 28. Método de puerta de enlace. Habiendo puesto la experiencia Gateway en contexto postulando un esquema estructural de cómo y por qué parece funcionar, y habiendo mostrado lo que está diseñado para lograr, ha llegado el momento de examinar las técnicas específicas que comprenden el proceso de entrenamiento Gateway. Estas técnicas están diseñadas para permitir al usuario de las cintas de puerta de enlace manipular los estados de alta energía que se pueden lograr si el usuario continúa trabajando con las cintas durante un periodo de tiempo. La cantidad de tiempo requerida para alcanzar estados energéticos avanzados y explotar plenamente las técnicas varía según el individuo, la sensibilidad de su sistema nervioso, su estado mental general y el grado en que puede haber desarrollado previamente facilidad en técnicas relacionadas, como la meditación trascendental. Son factores pertinentes que afectan la velocidad a la que puede esperar progresar. El proceso de Gateway comienza enseñando al participante individual a aislar las preocupaciones extrañas en un dispositivo de visualización llamado caja de conversión de energía. A continuación, se presenta al participante un método para animar a su mente y a su cuerpo a esforzarse por alcanzar un estado de resonancia a través de la emisión de un solo tono, un zumbido monótono y prolongado que establece una sensación de vibración especialmente en la cabeza. Se dedica a esta afinación resonante que se llama tarareando junto con un coro de sonidos que están contenidos en la cinta Gateway. A continuación, se expone al participante a la afirmación de la puerta de enlace y se le anima a repetirla. A pesar de todo, la mayoría de las personas que se encuentran en la cinta no son capaces de repetir la película. Esta afirmación es una declaración en el sentido de que el individuo se da cuenta de que es más que un mero cuerpo físico y que desea profundamente expandir su conciencia. 29. Introducción de EMI-Sync. Después de eso, se expone por primera vez a las frecuencias de sonido EMI-Sync, y se le anima a concentrarse y desarrollar una percepción y apreciación de los sentimientos que acompañan a la sincronización de las ondas cerebrales que resulta. Luego viene la técnica de relajación física progresiva y sistemática, mientras que las frecuencias de EMI-Sync se expanden para incluir formas adicionales de ruido rosa y blanco diseñadas para poner al cuerpo físico en el umbral virtual del sueño, así como para calmar el hemisferio izquierdo de la mente mientras eleva el hemisferio derecho a un estado de mayor atención. Una vez que se logra todo esto, se invita al participante a imaginar la creación de un globo de energía compuesto por un flujo de energía que comienza en el centro de la parte superior de la cabeza y se extiende hacia abajo en todas las direcciones hasta los pies. La energía involucrada en este flujo luego avanza hacia arriba a través del cuerpo y regresa al patrón de globo nuevamente. El globo de energía, que establece un patrón que recuerda mucho al huevo cósmico discutido anteriormente, no solo mejora el flujo de energía corporal y fomenta el logro temprano de un estado de resonancia adecuado, sino que también está diseñado para proporcionar protección contra entidades conscientes que poseen niveles de energía más bajos que el participante podría encontrar en el caso de que logre un estado fuera del cuerpo estado. Tiene un propósito de precaución en el improbable caso de que el participante. La experiencia extracorpórea implica una proyección directa fuera de la Tierra, esfera. 30. Técnicas avanzadas. Habiendo alcanzado el enfoque 10. El participante está ahora listo para esforzarse por alcanzar un estado de conciencia suficientemente expandido para comenzar a interactuar realmente con dimensiones más allá de las asociadas con su experiencia de la realidad física. Este estado se llama enfoque 12 e implica esfuerzos conscientes de su parte, mientras que formas adicionales de ruido rosa y blanco entran en la corriente de sonido que se dirige a sus oídos desde la cinta de Gateway. Una vez que el participante ha alcanzado este estado de conciencia muy expandida, está listo para comenzar a emplear una serie de técnicas o herramientas específicas, tal como las caracteriza el Instituto Monroe, que le permiten manipular su conciencia expandida recién descubierta para obtener una retroalimentación práctica y útil de valor para promover el autodescubrimiento y el crecimiento personal. A continuación se describen individualmente las técnicas específicas implicadas. A resolución de problemas. Esta técnica consiste en identificar los problemas fundamentales que el individuo desea ver resueltos, llenar su conciencia expandida con su percepción de estos problemas y luego proyectarlos hacia el universo. De esta manera, el individuo solicita la ayuda de lo que el Instituto Monroe llama su yo superior, en otras palabras, su conciencia expandida, para interactuar con el holograma universal y obtener la información requerida para resolver el problema. Este enfoque se puede utilizar para resolver dificultades personales, problemas técnicos en el ámbito de la física, las matemáticas, etc.,
problemas administrativos prácticos, etc. Las respuestas a la técnica de resolución de problemas pueden recibirse casi de inmediato, pero a menudo se basan en el desarrollo de la intuición durante los próximos 2 o 3 días. Con frecuencia, la respuesta se presenta en forma de una percepción súbita, HOLIST en la que el individuo descubre de repente que simplemente conoce la respuesta en todas sus ramificaciones y completamente en su contexto, a veces sin siquiera ser capaz de poner en palabras su percepción recién descubierta, al menos inicialmente. En algunos casos, la respuesta puede incluso llegar en forma de símbolos visuales que el individuo verá con su mente mientras está en el estado de foco 12 y que tendrá que interpretar después de que regrese a la conciencia normal. Esta técnica implica el uso de la conciencia para lograr los objetivos deseados en la esfera física, emocional o intelectual. Implica la concentración en el objetivo deseado mientras se está en un estado de enfoque 12, la extensión de la percepción del individuo de ese objetivo a toda la conciencia expandida, y su proyección en el universo con la intención de que el objetivo deseado ya sea una cuestión de logro establecido que está destinado a realizarse dentro del marco de tiempo especificado. Esta metodología particular se basa en la creencia de que los patrones de pensamiento generados por nuestra conciencia en un estado de conciencia expandida crean hologramas que representan la situación que deseamos provocar y, al hacerlo, establecen la base para la realización real de ese objetivo. Una vez que el holograma generado por el pensamiento del objetivo buscado se establece en el universo, se convierte en un aspecto de la realidad que interactúa con el holograma universal para lograr el objetivo deseado que, en otras circunstancias, nunca podría ocurrir. En otras palabras, la técnica de modelar reconoce el hecho de que, dado que la conciencia es la fuente de toda la realidad, nuestros pensamientos tienen el poder de influir en el desarrollo de la realidad en el tiempo, espacio tal como se aplica a nosotros si esos pensamientos pueden proyectarse con la intensidad adecuada. Sin embargo, cuanto más complicado sea el objetivo buscado y cuanto más radicalmente se aleje de nuestra realidad actual, más tiempo necesitará el holograma universal para reorientar nuestra esfera de realidad para acomodar nuestros deseos. Los entrenadores de Monroe advierten que no se debe intentar forzar el ritmo de este proceso porque el individuo podría tener éxito, es decir, que disloque su realidad existente con consecuencias drásticas. C. Respiración de color. La siguiente técnica se llama respiración de color y es diseñado para usar la conciencia expandida y la atención altamente enfocada asociada con el estado de enfoque 12 para imaginar varios colores de una manera particularmente intensa y vívida, con el fin de usarlos para resonar y, a su vez, activar las propias energías del cuerpo. Fundamentalmente, en términos de aplicación práctica, es una técnica de curación que está diseñada para restaurar el cuerpo y mejorar sus capacidades físicas equilibrando, revitalizando y desafinando los flujos de energía corporal. Se basa en el principio de que la energía electromagnética del cuerpo es capaz de alterar su patrón de resonancia a fin de arrastrar la energía de la Tierra para su propio uso. Los diversos colores previstos en la imaginación como parte de la técnica indican a la mente qué frecuencias y qué amplitudes específicas se desean en relación con este arrastre y las alteraciones subsiguientes en los patrones de flujo de energía corporal. Que el color tiene la capacidad de afectar la mente humana es bien conocido, y la afectividad del color en ciertos tipos de curación es un hecho demostrable. Por ejemplo, la aplicación de una capa azul intenso en una zona de tumescencia física conduce a una reducción relativamente rápida y fácilmente observable de la hinchazón, mientras que el rojo y, en menor medida, el amarillo tienen el efecto contrario. Sin embargo, en la aplicación de la técnica Messing no intervienen fuentes de luz externas, sino que la mente es el único agente de la curación y revitalización. D. Barrita energética 1001. Las varitas mágicas y los cetros encantados han sido parte del folclore y las prácticas ocultas de muchas culturas. Los cetros, bastones y mazas que portaban monarcas y sumos sacerdotes aparecen con tal frecuencia en la historia de épocas pasadas que sugieren que al menos estos elementos son aspectos de algún tipo de símbolo arquetípico que la mente humana parece apreciar, tal vez de manera bastante subliminal. En cualquier caso, la técnica de la herramienta de la barra energética consiste en imaginar un pequeño punto de luz intensamente pulsante que el participante carga en su imaginación con una enorme energía hasta que está virtualmente pulsando. Luego, el participante extruye el punto en la forma de un cilindro de energía brillante y vibrante que luego usa para canalizar la fuerza del universo a partes seleccionadas de su cuerpo con fines de curación y revitalización. Visión remota. Además,
La herramienta de la barra de energía se utiliza como un portal para iniciar una técnica de seguimiento llamada visión remota. En este contexto, el participante convierte su barra de energía en un vórtice giratorio a través del cual envía su imaginación en busca de nuevas y esclarecedoras ideas. El propósito aparente del simbolismo involucrado en el vórtice parece ser indicar al subconsciente y transmitirle instrucciones sobre lo que el participante desea hacer, pero en términos de símbolos no verbales que el hemisferio derecho de la mente es capaz de entender. Mapa del cuerpo vivo. Esta técnica proporciona amplificación para la aplicación de la herramienta de barra de energía como un medio para curar áreas o sistemas específicos del cuerpo humano. Se imagina la configuración del cuerpo del participante y luego se visualizan los diversos sistemas principales, como el sistema nervioso y el circulatorio, en colores apropiados dentro de los confines del contorno que se mantiene en la imaginación. La herramienta de la barra energética se aplica para energizar, equilibrar y sanar de la manera que el participante desee. En el proceso, el participante visualiza varias corrientes de energía coloreada que fluyen desde la herramienta hacia el sistema de órganos o el área sobre la cual se está realizando la aplicación revitalizante o curativa. Dado que los colores son el resultado de diferentes longitudes de onda de luz, que, en la forma adecuada. Enfoque 15, viaje al pasado. Todas las técnicas anteriores se llevan a cabo a través de una conciencia expandida conocida como enfoque 12. Sin embargo, la técnica de viajar en el tiempo hacia el pasado implica una mayor expansión de la conciencia a través de la inclusión de niveles adicionales de sonido en las cintas EMI-Sync. Parte del sonido es probablemente simplemente una intensificación de las frecuencias básicas de EMI-Sync, siendo diseñado para modificar aún más la frecuencia y amplitud de las ondas cerebrales. Otros aspectos de los patrones de sonido añadidos parecen estar diseñados para proporcionar sugerencias sutiles, casi subliminales, a la mente en cuanto a lo que se desea por medio de una mayor conciencia expandida, a fin de apoyar las sugerencias e instrucciones verbales también contenidas en la cinta. Incluso las instrucciones son muy simbólicas, ya que el tiempo se visualiza como una enorme rueda en el universo con varios radios, cada uno de los cuales da acceso a una parte diferente del pasado del participante. El enfoque 15 es un estado muy avanzado y es extremadamente difícil de lograr. Probablemente, menos del 5% de todos los participantes en cualquier experiencia Gateway alcanzan plenamente el estado de enfoque 15 durante el transcurso de los aproximadamente 7 días de entrenamiento. No obstante, los instructores del Instituto Monroe afirman que con suficiente práctica, eventualmente se puede lograr el enfoque 15. También afirman que no solo la historia pasada del individuo está disponible para ser examinada por alguien que ha alcanzado el enfoque 15, sino también otros aspectos del pasado, con la que el propio individuo no ha tenido ninguna relación puede. También se puede acceder. Eje 21. El futuro. El último y más avanzado de todos los estados de enfoque asociados con el programa de entrenamiento Gateway implica el movimiento fuera de los límites del tiempo-espacio como en el enfoque 15. Pero con atención al descubrimiento del futuro en lugar del pasado. El individuo que ha alcanzado este estado ha alcanzado un nivel verdaderamente avanzado, excepto en circunstancias inusuales. Probablemente no sea alcanzable excepto por aquellos que se han condicionado a sí mismos a través de la aplicación prolongada de la meditación o por aquellos que han practicado larga y duramente a través del uso de las cintas EMI-Sync durante un periodo de meses, sino años. 31. El movimiento extracorpóreo. Este notable fenómeno se ha reservado para la discusión hasta el final debido al interés que despiertan las ocasiones y las circunstancias especiales que implica su consecución. El Instituto Monroe enfatiza que el programa Gateway no se estableció únicamente con el propósito de permitir que los participantes obtengan el estado fuera del cuerpo, ni el programa garantiza que la mayoría de los participantes tengan éxito en hacerlo durante el curso de la capacitación en el instituto. Solo una cinta de las muchas que componen la experiencia Gateway está dedicada a las técnicas involucradas en el movimiento fuera del cuerpo. Básicamente, estas técnicas están simplemente diseñadas para facilitar que el individuo alcance el estado fuera del cuerpo cuando su patrón de ondas cerebrales y sus niveles de energía personal han alcanzado un punto en el que está en aparente armonía con el entorno electromagnético que lo rodea, de modo que siente que ha alcanzado el umbral en el que la separación es un punto de inflexión.
Para facilitar el logro del estado extracorpóreo, Bob Monroe, el fundador del Instituto Monroe, es citado en un artículo reciente de una revista diciendo que con el fin de ayudar al participante, la cinta MySync en particular se ocupa de, esa técnica emplea señales beta de alrededor de 2877.3 CPS, ciclos por segundo, puesto que se considera que 30 a 40 CPS es el rango normal para las señales de ondas cerebrales beta, las asociadas con el estado de vigilia. Es evidente que el Instituto Monroe está convencido de que el mismo aumento de la frecuencia de salida de ondas cerebrales que promueve estados alterados de conciencia es también una consideración importante para ayudar a lograr estados extracorpóreos. Las técnicas reales empleadas para separarse del cuerpo implican maniobras tan simples como rodar, levantarse a la manera de un poste telefónico en el que el individuo se separa de una manera rígida y con la cabeza, de modo que se encuentra de pie en el momento de la muerte, pie de su cuerpo físico, y deslizándose a través de cualquiera de los extremos de su cuerpo. 32. ROLEOFRMSLEP. Eso. Es interesante notar que Bob Monroe informó al Gateway KLASSTH at Finished el 7 de mayo de 1983 que un exentrenador suyo que operaba en Charlottesville, Virginia, descubrió que podía garantizar movimientos fuera del cuerpo haciendo que los participantes bajaran a un estado de sueño de movimiento ocular rápido, REM, y luego usaran la técnica de cinta MySync. Esto bien puede ser una función del hecho de que la mayoría, si no todas, las personas entran en un estado fuera del cuerpo durante el sueño REM. El sueño REM es el nivel más profundo posible del sueño ordinario e implica la desconexión completa de las funciones de la corteza motora del cuerpo desde el cuello hacia abajo y la supresión casi completa de la conciencia en el hemisferio izquierdo del cerebro. El efecto de estos es poner al cuerpo en un estado de completa quietud en lo que se refiere a la estructura del músculo esquelético, favoreciendo así aún más el estado de reposo profundo necesario para eliminar el músculo esquelético. El eco de la bifurcación, además, deja libre el hemisferio derecho del cerebro para responder a las instrucciones y sugerencias contenidas en la cinta Gateway. Sin embargo, el uso de las cintas MySync en este punto puede ser menos un factor para lograr realmente el estado extracorpóreo que una cuestión de enfocar el cerebro lo suficiente como para que un recuerdo residual de haber alcanzado naturalmente un estado extracorpóreo se lleve al estado de vigilia. De hecho, incluso se puede postular que algunos sueños asociados con niveles profundos de sueño son de hecho funciones del mismo tipo de conciencia alterada involucrada en la interacción con el universo que desempeña un papel en uno de los estados de enfoque. 12, 15 y 2.1 descritos anteriormente. La diferencia entre esos estados y la condición de la mente en el sueño REM parece ser que el hemisferio izquierdo está casi totalmente desconectado de esta última experiencia, de modo que el recuerdo de lo que se logró en los estados alterados de conciencia no puede ser recuperado por el deseo consciente, porque el hemisferio izquierdo no tiene conocimiento de su existencia ni de su ubicación en el hemisferio derecho. Es cierto que algunas personas pueden ser entrenadas para recordar sus sueños en estado REM a través de un intenso condicionamiento en el estado de vigilia. Pero incluso eso puede ser más una función del establecimiento de vías en el hemisferio derecho a las que el hemisferio izquierdo puede acceder después de la reentrada en el estado de vigilia que una indicación de cualquier participación consciente, específica del hemisferio izquierdo en el proceso durante el sueño REM. En cualquier caso, las tres condiciones aparentes requeridas para inducir voluntariamente un estado extracorpóreo en la mayoría de los individuos parecen ser, 1. El logro de un estado de profunda quietud en el cuerpo tal que el eco de bifurcación se desvanece y se establece la resonancia a aproximadamente 7 hercios. 2. La sincronización de los dos patrones de ondas del hemisferio cerebral. Y 3. La estimulación posterior del hemisferio derecho de la mente para alcanzar un estado de alerta elevado, que, por supuesto, interfiere con la sincronización de los hemisferios cerebrales, pero no hasta que se haya establecido un nivel de rango de frecuencia mejorado para ayudar a lograr el estado extracorpóreo. 33. Potencial de recopilación de información. El potencial de adquisición de información asociado a la tecnología extracorpórea parece ser el que más llama la atención desde el punto de vista del desarrollo de aplicaciones prácticas para la técnica Gateway. Desafortunadamente, aunque el estado extracorpóreo aparentemente puede ser alcanzado por muchas personas sin un gasto excesivo de tiempo o esfuerzo, los propósitos a los que se destina pueden ser puestos actualmente están limitados por el hecho de que, aunque los individuos en ese puede viajar a cualquier lugar de forma instantánea, ya sea en la esfera terrestre o en otras esferas, la distorsión de la información en el primer contexto sigue siendo una preocupación.
Hasta la fecha, según uno de los instructores del Instituto Monroe, se han llevado a cabo numerosos experimentos con personas que se mueven de una costa a otra en estado extracorpóreo para leer una serie de 10 números generados por computadora en un laboratorio universitario. Aunque la mayoría ha adquirido suficientes dígitos para dejar claro que su conciencia estaba presente, ninguno ha tenido éxito en acertar con los 10. El presente no es la única influencia holográfica que el individuo puede encontrar en un estado extracorpóreo. También hay patrones de energía dejados por personas o eventos que ocurren en el mismo sitio físico que se está viendo, pero del pasado en lugar del presente. Además, dado que los pensamientos son el producto de patrones de energía, y los patrones de energía son la realidad, también puede ser posible que los individuos se encuentren con formas de pensamiento mientras se encuentran fuera del cuerpo, que se mezclan con la realidad física y no se diferencian fácilmente. Por último, como escribe Melissa Hager, existe otra área problemática potencial en el sentido de que los hologramas pueden verse pseudoscópicamente, es decir, de adentro hacia afuera o al revés, así como también pueden verse en la perspectiva adecuada. Algunas de las distorsiones que se producen pueden, en última instancia, ser atribuibles a esta causa, porque en el estado extracorpóreo un individuo puede percibir los patrones de energía holográfica emitidos por las personas o las cosas que interactúan en la realidad espacio-temporal en una forma algo distorsionada. 34. Consideraciones sobre el sistema. En 1967, Alexandra David Neil y Lama Yongden escribieron un libro titulado Enseñanzas orales secretas en las sectas budistas tibetanas, del que se ha extraído la siguiente cita. El mundo tangible es movimiento, dicen los maestros, no una colección de objetos en movimiento, sino el movimiento mismo. No hay objetos en movimiento, es decir, el movimiento que constituye el objetos que se nos aparecen, no son nada, sino movimiento. Este movimiento es una sucesión continua e infinitamente rápida de destellos de energía, en tibetano Tsalo Soug. Todos los objetos perceptibles a nuestros sentidos, todos los fenómenos de cualquier clase y aspecto que puedan asumir, están constituidos por una rápida sucesión de acontecimientos instantáneos. La descripción clásica del holograma universal se encuentra en un sutra hindú que dice, en el cielo de Indra se dice que hay una red de perlas dispuestas de tal manera que si miras una, ves todas las demás reflejadas en ella. He citado esta cita porque muestra que el concepto del universo, que al menos algunos físicos están empezando a aceptar ahora, es idéntico en sus aspectos esenciales al que conoce la élite erudita en civilizaciones y culturas seleccionadas de alto nivel en el mundo antiguo. El concepto del huevo cósmico, por ejemplo, es bien conocido por los eruditos familiarizados con los antiguos escritos de las religiones orientales. Tampoco las teorías presentadas en este artículo están en desacuerdo con los principios esenciales de la corriente de pensamiento judeocristiana. El concepto de la realidad visible, es decir, el mundo creado como una emanación de una divinidad omnipotente y omnisciente que es completamente incognoscible en su estado primario de ser, el absoluto en reposo en el infinito es un concepto sacado directamente de la filosofía mística hebrea. Incluso el concepto cristiano de la Trinidad brilla a través de la descripción del absoluto tal como se presenta en este artículo. La descripción de la energía totalmente en reposo, en el infinito, se ajusta al concepto metafísico cristiano del Padre, mientras que la autoconciencia que reside en esa energía que proporciona la fuerza motriz de la que se pone en movimiento una parte de esa energía para crear la realidad, se corresponde con el Hijo. Esto es así porque para alcanzar la autoconciencia, la conciencia del absoluto debe proyectar un holograma de sí misma y luego percibirlo. Ese holograma es una imagen especular del absoluto en el infinito, todavía existe fuera del tiempo y del espacio, pero está a un paso del absoluto y es el agente real de toda la creación, toda la realidad. Y el pensamiento eterno o concepto de sí mismo que resulta de esta autoconciencia sirve a la 37. Aspecto motivacional. Es un procedimiento paso a paso que implica la práctica repetitiva de las técnicas en cuestión, utilizando cada nueva visión como un medio para penetrar más durante la siguiente sesión de práctica. Pero el ritmo de progreso es mucho más rápido con el enfoque de la puerta de entrada que con la meditación trascendental u otras formas de autodisciplina mental, y sus horizontes parecen ser mucho más amplios que la disciplina necesaria para practicarla parecería estar al alcance incluso del pragmático impaciente, escéptico y orientado a los resultados de nuestra sociedad. A diferencia del yoga y otras formas de disciplina mental oriental, Gateway no requiere la paciencia infinita y la sumisión personal total y la fe en un sistema de disciplina diseñado para absorber todas las energías del individuo durante la mayor parte de la vida. Más bien, comenzará a producir al menos resultados mínimos en un tiempo relativamente corto,
de modo que haya suficiente retroalimentación disponible para motivar y energizar al individuo para que continúe trabajando con él. De hecho, la velocidad con la que un individuo puede esperar progresar parece menos una función del número de horas dedicadas a la práctica que una cuestión de la velocidad con la que él o ella es capaz de utilizar los conocimientos adquiridos para liberar ansiedades y tensiones tanto en la mente como en el cuerpo. Estos puntos de bloqueo de energía parecen constituir las principales barreras para lograr la mejora de la. A medida que las percepciones comienzan a llegar y los bloqueos comienzan a disolverse, el camino a seguir se vuelve cada vez más claro y el valor de Gateway pasa del estado de una cuestión de evaluación intelectual a uno de experiencia personal. 38. Conclusión. Existe una base sólida y racional en términos de parámetros de ciencia física para considerar que Gateway es plausible en términos de sus objetivos esenciales. Las intuiciones no solo personales, sino también de naturaleza práctica y profesional, parecerían estar dentro de los límites de las expectativas razonables. Sin embargo, parece que se requiere un enfoque gradual para entrar en la experiencia Gateway de manera acelerada si se quiere llevar el tiempo necesario para alcanzar niveles avanzados de conciencia alterada dentro de límites más manejables desde el punto de vista del establecimiento de una explotación del potencial de Gateway en toda la organización. El enfoque más prometedor sugerido en el estudio anterior implica los siguientes pasos. 1. Comience utilizando las cintas Gateway MG-Sync para lograr un mejor enfoque cerebral e inducir la sincronización de los hemisferios. B. A continuación, agregue fuertes frecuencias de sueño REM para inducir la quietud cerebral y una relajación física profunda. C. Proporcionar sugestión hipnótica diseñada para permitir a un individuo inducir un estado autohipnótico profundo a voluntad. D. Utilizar la sugestión autohipnótica para lograr un enfoque mucho mayor de concentración y motivación en el progreso rápido a través de los ejercicios de enfoque 12. E. Luego repita los pasos A y B siguiendo el uso de la sugestión autohipnótica de que ocurrirá un movimiento fuera del cuerpo y será recordado. F. Repita el paso E para lograr la facilidad de obtener el estado fuera del cuerpo bajo control consciente. Alterar la sugestión hipnótica para enfatizar la capacidad de controlar conscientemente el movimiento fuera del cuerpo y mantenerlo incluso después de que termine el estado de sueño REM. G. Enfoque de los objetivos de los focos 15 y 21. Escapar del tiempo-espacio e interactuar dentro de nuevas dimensiones, desde la perspectiva extracorpórea. H. Utilice el enfoque de enfoque múltiple para resolver el problema de la distorsión en la información terrenal. Micrómetro. Atio. N. Viajes de recolección. Acercarse. Involucra a los E.U. De esta manera, la mayoría de las personas que, a pesar de que el objeto objetivo se encuentra en el estado extracorpóreo, uno que ve el objeto objetivo aquí, en el espacio-tiempo, otro que lo ve en el foco 15 a medida que se desliza hacia el pasado inmediato, y otro que ve el foco 21 a medida que se desliza desde el futuro inmediato. Resuma los tres y compare los datos recopilados desde los tres puntos de vista. Si se tiene cuidado de asegurar que los tres salgan del cuerpo juntos, en el mismo ambiente, sus sistemas de energía de conciencia deberían resonar en oscilación simpática. Pueden sintonizar con el mismo objetivo en diferentes planos, dimensiones, con mayor efectividad, y fomentar la búsqueda del autoconocimiento completo por parte de todos los individuos involucrados en los experimentos anteriores para mejorar la objetividad en la observación y el pensamiento fuera del cuerpo, y para eliminar los bloqueos de energía personal que puedan retrasar el progreso rápido. J. Estar intelectualmente preparado para reaccionar ante posibles encuentros con formas de energía inteligentes y no corporales cuando se excedan los límites espacio-temporales. K. Hacer arreglos para que grupos de personas en el estado de enfoque 12 unan su conciencia alterada para construir patrones holográficos alrededor de áreas sensibles para repeler posibles presencias no deseadas fuera del cuerpo. L. Animar a los participantes más avanzados de Gateway a construir patrones holográficos de logro exitoso y progreso rápido para colegas avanzados para ayudarlos a progresar a través del sistema de Gateway. Si estos experimentos se llevan a cabo, es de esperar que encontremos realmente una puerta de entrada a Gateway y al reino de la aplicación práctica para todo el sistema de técnicas que lo componen. Bibliografía. 1. Bentova, Itzhak. Acecho H. Wild Pendulum. Nueva York, E. P. Bratton, 1977. 2. Ferguson, Maryland. Carl Pry Transchanging Reality Human Behavior. Mail to 1978. 3. Griezmann, John. Einstein contra viento y marea, el gran debate cuántico. Science Digest, junio de 1983. 4. Jaeger, Melissa. Monografía, El láser de la lámpara a la vez. Instituto Monroe de Ciencias Aplicadas, Faber, Virginia,
sin fecha. 5. Monroe, Roberta Viajes fuera del cuerpo 1971. Nueva York, Doubleday and Company. 6. Peirce, Yale, La espiral mística. Nueva York, Thames and Hudson Inc., 1980. 7. Sannella, Lee, M.D., Kundalini Psicosis o Trascendencia. San Francisco, Henry S. Dakin, 1976. 8. Stone, Pat, Estes Alter Acoustic Consciency of the Mother Earth News. Marzo, April 1983. 9. Tart, Carlos y estados alterados de conciencia.